de multiplicación de matrices. Entonces, yo les había pedido que indagaran un poco. Entonces, vamos a iniciar. Primero, entonces van a ir entendiendo algunas de las expresiones que vamos a seguir tratando. Entonces, hasta este momento habíamos trabajado la suma, resta y el producto escalar. Pero con la multiplicación ya de dos matrices, vamos a tener que analizar algo, ¿sí? Entonces dice, si A es una matriz A por B y B es una matriz B por C, yo quiero que pongan atención a que la matriz A dice A por B y la matriz B dice B por C. Eso ya nos da una pauta a una característica que necesitamos para poder multiplicar, que es una condición. Entonces dice que el producto A por B es una matriz que va a ser de forma A por C. Recuerden de que estas formas lo que nos están diciendo es cuántas filas y cuántas columnas va a tener nuestra matriz. El primero nos dice el número de filas y el segundo nos dice el número de columnas. Ahora, la definición de la multiplicación de matrices indica una multiplicación reglón por columna. Ya vamos a ver cómo se trabaja. Donde las entradas en el reglón I de la matriz A son multiplicadas por las entradas correspondientes en el reglón J, es decir, en la columna de la matriz B. La fila de la matriz A se multiplica por la columna de la matriz B y luego se van a sumar los resultados. Entonces, aquí vemos lo que les decía yo de la condición. Para que dos matrices se puedan multiplicar, el número de columnas de la primera matriz debe de ser igual al número de filas de la segunda matriz. Si estos dos números no son iguales, entonces no se puede multiplicar, ¿sí? No se va a poder multiplicar. ¿Por qué razón no se va a poder multiplicar? Porque las filas se deben de operar con la columna. Entonces, esto quiere decir, miren, mi fila se va a multiplicar con la columna. ¿Sí? Profe, buenos días. Una pregunta. Sí, dígame. ¿Y si no se puede multiplicar ahí queda la operación o se hace algo más? Sí, si no se puede multiplicar, simplemente escribimos que no se puede multiplicar. ¿Y por qué no se puede multiplicar? Porque el número de columnas no es igual al número de filas. ¿Sí? Y entonces aquí vamos a ver de que, miren, los otros dos números nos van a dar el orden o el tipo de matriz que nos va a quedar cuando multipliquemos. Entonces, en este caso, estas dos matrices sí se pueden multiplicar porque efectivamente, miren, el número de columnas, aquí esto es 3 por 2, tal como lo están viendo ahí, y la otra es 2 por 3. Entonces, ahí está la condición. Y aquí nos dice esto. Por eso dice M por N y el otro es N por J. La misma letra para que entendamos que debe de ser igual. Entonces, vamos a avanzar. Entonces, aquí vamos a determinar de qué tipo nos van a quedar las matrices al momento de multiplicar. Entonces dice, mire, dice que A es una matriz 2 por 3, B es una matriz 3 por 1, C es una matriz 2 por 5, D es una matriz 4 por 3, E es una matriz 3 por 2, F es una matriz 2 por 3. Encuentra el orden de cada una de las siguientes matrices. Bueno, entonces vamos a ir primero con A, E. Aquí lo que voy a hacer es identificar, número 1, si se pueden multiplicar, y número 2,
de qué tipo me va a quedar la matriz resultante. Entonces, miren, A dice que es 2 por 3. Esa es la matriz A. Y la matriz E, nos dice que es 3 por 2. Entonces, recuerden, lo que nosotros nos vamos a fijar es que el número de columnas sea igual al número de filas. Si esos dos números son iguales, entonces eso me dice sí se puede multiplicar. Y entonces, ¿de qué tipo de orden va a quedar mi matriz resultante? Va a quedar con el número de filas de la matriz, de la primera matriz, por el número de columnas de la segunda matriz. ¿Sí? Entonces, ahí la matriz resultante me va a quedar de 2 por 2. 2 filas y 2 columnas. Y cabe destacar que la multiplicación de matrices no es conmutativa. Entonces, no es lo mismo multiplicar A por E que multiplicar E por A. Ahora, miremoslo porque así, viendo el orden, nos vamos a dar cuenta que efectivamente no nos va a quedar igual. Ahora miren, la primera matriz es E, que su forma es 3 por 2. Y luego la matriz A, que su forma es 2 por 3. Entonces, miramos primero que sean iguales. Miren, columnas con filas iguales, entonces sí se puede multiplicar. Ahora, ¿de qué tipo nos queda aquí la matriz? Miren, nos va a quedar de 3 filas por 3 columnas. Entonces, se dan cuenta, miren, en el primer producto que era A por E, nos quedó una matriz 2 por 2. Y en el producto de E por A, nos queda una matriz de 3 por 3. Entonces, aquí tenemos esa primera situación, ¿verdad? ¿Qué hemos visto? Que solo se puede multiplicar si el número de columnas es igual al número de filas. Y la multiplicación de matrices no es conmutativa. No, ahí el orden de las matrices sí afecta al producto. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, yo creo que aquí sí todas se van a poder multiplicar. Entonces, como les digo, en caso de que encontráramos una en donde no se pudiera, por ejemplo, si yo fuera a multiplicar las matrices B por C. Miren, la matriz B nos dice que es de forma 3 por 1. Y la matriz C es de forma 2 por 5. Esas dos matrices no se podrían multiplicar. ¿Por qué? El número de columnas no es igual al número de filas. Entonces, esta no se puede multiplicar. Entonces, ahí no se va a hacer ningún procedimiento. Simplemente colocamos, no se puede multiplicar. Y ya. ¿Sí? Entonces, captamos de qué forma nos va a quedar el orden de las matrices. ¿Sí? Entonces, es muy importante que entendamos esa condición. La condición, ¿cuál es? Que el número de columnas sea igual al número de filas. Esa es la condición. Y el orden nos queda filas de la primera por columnas de la segunda. Entonces vamos a comenzar a resolver ejemplos acerca de la multiplicación de matrices para entender ahora cómo se resuelve. Entonces, miren, tenemos aquí la siguiente. Dice, sea A la matriz y vean, vamos a colocar aquí de qué tipo de matriz es A. ¿Cuántas filas tiene A? Tiene 2 filas. ¿Y cuántas columnas tiene? Tiene 3 columnas. Y ahora la matriz B. ¿Cuántas filas tiene la matriz B? Tiene 3. ¿Y cuántas columnas tiene? Tiene 4 columnas.
¿Será que estas dos matrices sí se pueden multiplicar? Entonces vemos, miren, el número de columnas es igual al número de filas. Entonces sí se puede multiplicar. Bueno, ahora, ¿de qué tipo de matriz me va a quedar el resultado? Dice calcula C igual a A por B. Entonces la matriz C me va a quedar de forma 2 por 4. ¿Sí? Nos va a quedar una matriz de 2 filas con 4 columnas. Entonces vamos a ver cómo es que se va a trabajar esta operación. Entonces miren, la multiplicación es fila por columna. Es decir, esta fila la voy a multiplicar por esta columna. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo es que se hace. Lo voy a ir colocando aquí. Entonces miren, voy a decir así. El primer valor ahí es 1. Ese se va a multiplicar por el primer valor de la primera columna, 4. Eso se va a sumar, más. El siguiente valor es 2. Ese se multiplica por el segundo valor de la columna, 0. Y a eso se le va a sumar el tercer valor, que es 4. Y ese 4 se multiplica por el tercer valor de la columna, 2. Entonces, siempre es con la misma posición. Miren, primera posición con primera posición. Segunda posición con segunda. Tercera con tercera y así sucesivamente. Bueno, entonces, vamos a encontrar ahí el resultado de esta operación. Bien, entonces tenemos ahí. Vamos a ir colocando el valor de cada uno. 1 por 4 es 4, más 2 por 0 es 0, y 4 por 2 es 8. Y ahora sumamos esos tres valores. 4 más 0 más 8 es 12. Entonces, el primero de mis valores va a ser 12. Y aquí voy a ir colocando la matriz C. Entonces, mi primer valor, todos los valores que voy a ir colocando aquí, los voy a ir colocando en la columna, ¿sí? En la columna. Entonces, ahí voy. Mi primer número es 12. Ahora, ya multipliqué primer fila por primer columna. Ahora voy a ir primer fila por segunda columna, ¿sí? Entonces ahí. Vamos con el siguiente. Entonces, recuerden, primer fila, entonces es 1 por el primer valor de la segunda columna es 1. Entonces 1 por 1. Más segundo valor de la primera fila, 2. Por segundo valor de la segunda fila, menos 1. Más tercer valor, 4. Por tercer valor, 7. Multiplicamos cada uno. 1 por 1 es 1. Aquí, por los signos, nos va a quedar negativo. 2 por 1 es 2. Y ahí más. 4 por 7 es 28. Entonces resolvemos. Miren, aquí hay una resta primero, 28 menos 2 es 26 y más 1, 27. Entonces, el segundo valor es 27. Entonces, ese lo coloco a la par de 12. Ese es el resultado de primera columna, primera fila por segunda columna. Ahora vamos a ir con el siguiente, que va a ser primera fila por tercera columna, ¿sí? Primera fila por tercera columna. No sé si me estoy dando a entender o tienen alguna duda ahorita que estamos trabajando. No, profe. Vamos ahora entonces. Primer valor 1 por primer valor de la matriz 4 más segundo valor 2 por segundo valor de la columna 3 más tercer valor 4 por tercer valor de la columna 5. Multiplico todo. 1 por 4 es 4, más 2 por 3 es 6, más 4 por 5 es 20. Y ahora sumamos. 4 más 6 es 10, más 20, 30. Entonces, el tercer resultado ahí es
30 y coloco después del 27. Muy bien. Continúo. Ahora vamos con primera fila y cuarta columna. ¿Sí? O sea que debo de agotar todo. Debo de multiplicar la primera fila por todas las columnas. Una vez que haya multiplicado por todas las columnas, entonces puedo pasar a la siguiente fila. Entonces vamos ahí. Ahora, otra vez. 1 por primer valor, 3, más 2 por segundo valor, 1, más 4 por tercer valor, 2. Si miren, hasta como que fuéramos haciendo planas, porque mientras que vayamos todos con la primera fila, todos van a llevar el primer número, ¿verdad? Solo el segundo número de las multiplicaciones es el que va a ir cambiando. Y ahora resolvemos ahí. 1 por 3 es 3, más 2 por 1 es 2, más 4 por 2 es 8. Y sumamos. 3 más 2 es 5, más 8, 13. Entonces, el último valor ahí del resultado de la primera fila es 13. Y ahora sí, como ya terminé de multiplicar primera fila por todas las columnas, entonces paso a la segunda fila. Entonces, ahora vamos con la segunda fila y con primer columna. Ahora, segunda fila. Entonces, el primer valor de la segunda fila es 2 por primer valor de la primera columna, 4, más segundo valor, 6, más segundo valor, 0. Ahí está. Más tercer valor de la segunda fila, 0, por tercer valor de la primera columna, 2. Multiplicamos. 2 por 4 es 8, más 6 por 0 es 0, más 0 por 2 es 0, y entonces ahí nos queda 8. Y ese es nuestro primer resultado en la segunda fila, 8. Ahora vamos con primera fila y segunda columna. Entonces va a ser 2 por primer valor de segunda columna, 1, más 6 por segundo valor, menos 1, más tercer es 0 por tercer valor, 7. De 2 por 1, 2. Y nos va a quedar negativo, 6 por 1, 6. Y 0 por 7, 0. Entonces ahí el 2 y el 6 tienen signos diferentes, se van a restar. Ahí nos va a quedar menos 4. Entonces nuestro segundo valor es menos 4. Ahora vamos ahí. Y decimos, otra vez, ahora segunda fila por tercer columna. Entonces voy a ir 2 por primer valor, 4, más 6 por segundo valor, 3, más 0 por tercer valor, 5, igual. 2 por 4, 8, más 6 por 3, 18, más 0 por 5, 0. 8 más 18 es 26 y más 0, 26. Entonces mi tercera respuesta es 26. Y vamos con la última. Miren lo que le digo de la plana. Miren, 2 por primer valor de la cuarta columna, 3, más 6 por segundo valor de la cuarta columna, 1, más 0 por tercer valor, 2. Y multiplicamos 2 por 3, 6, más 6 por 1, 6, más 0 por 2, 0. Y sumamos, 6 más 6 es 12, más 0, 12. Entonces, el último valor ahí es 12. Y así es como finalizamos entonces la multiplicación de esas dos matrices. Si se dan cuenta, el proceso acá es un poco más largo que el que se hacía solo para sumar o como un producto escalar, es por la forma en que se opera. No sé si tienen alguna duda antes de finalizar la reunión. ¿Hasta el momento no? Muy bien.